Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra del Señor ahí en Deuteronomio, en el capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor así, voy a leer para ustedes, hermanos. Síganme con sus ojos. Dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por su amor, por su misericordia para con nosotros, que nos dio el privilegio de escuchar su palabra, de conocerle, de aceptarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Gracias, Padre, por la salvación que usted nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque le creímos, Señor. Gracias, Padre, porque usted se manifestó a nuestras vidas, aún siendo malos, siendo pecadores. Usted demostró su amor para con nosotros. Gracias, Padre, porque nos da la oportunidad y el privilegio de reunirnos aquí en este lugar para estudiar su palabra, escudriñarla, escucharla, Señor. Y gracias porque usted está aquí en medio de nosotros. Muchas gracias, Señor. A usted sea la honra, la gloria, porque esta es su palabra y lo que voy a estar exponiendo es su palabra. Nosotros somos su iglesia, somos su pueblo. Ayúdenos, Padre, a estar atentos. Denos el entendimiento, la iluminación para comprender y aplicarlo a nuestra vida y atesorarlo, Señor. Gracias, Padre, gracias. En el nombre precioso de Jesucristo le pido todo esto y le doy las gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, amén. El primer versículo, hermanos, lo primero que vemos aquí en este primer versículo dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos. En otras palabras, pon mucha atención a los estatutos. Estatutos son ordenanzas, mandamientos del Señor, decretos que yo os enseño. Decreto es dar una orden. Y me llama la atención esto, hermanos, porque Moisés en ningún momento dice yo decreto o yo ordeno. Él solamente está comunicando lo que Dios está ordenando. Él solamente es un instrumento. Moisés dice yo te los enseño. Moisés dice para que los ejecutes. Esto es para poner en práctica. Me llama la atención esto, hermanos, porque
Hay personas que dicen, han aprendido, y aún pastores o evangelistas o supuestos profetas o apóstoles dicen, yo decreto. Y cuando dicen yo decreto, están diciendo decreto la salud en esta persona, o están dando, como quien dice, o lo están haciendo, dándole una orden a Dios. Están ordenando a Dios que sane esta persona. Yo decreto que esta persona va a ser sana. O yo declaro que esta persona va a ser sanada. Como que si nosotros pudiéramos darle órdenes a Dios. Decreto, Señor, tú lo vas a hacer. Yo doy la orden y tú lo haces. Moisés, hermanos, si usted lee todo este pasaje, al menos lo que vamos a estar viendo, en ningún momento Moisés da las órdenes o da los decretos ni al pueblo ni a nadie. Él solamente está transmitiéndolos de parte de Dios. Si les está ordenando es porque Dios se lo dijo a él que les diera la orden. Y vea lo que dice, ahora pues, oh Israel, oye, escucha los estatutos y decretos que yo se los enseño, para que los ejecutes y bebáis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Que Jehová, el Dios de vuestros padres, o el Dios de ustedes, los está dando. Él es el que está dando las órdenes, los decretos, y Moisés solamente es un instrumento para comunicárselos a ellos. Ahora, dice, para que los ejecuten, o para que los ejecutéis. Eso es obediencia. Y luego dice, para que vivas y vivas. En otras palabras, ponlos por práctica o ponlos en práctica para que vivan, para que tengan vida. Y no les pase como a las otras personas que murieron por rebeldes y por desobedientes, como a los demás que habían muerto. Y luego dice, continúa diciendo, y entréis, al final del versículo dice, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Entonces, hermanos, en otras palabras, Moisés está diciendo, vivan esta palabra, obedezcan esta palabra, para que entren o para que tomen posesión de las promesas que Dios nos da. Dice aquí en este versículo, porque todas las promesas de Dios son en Cristo, en Él. Yo agregué la palabra Cristo porque no está en el versículo, pero se está refiriendo a Cristo. Dice, son en Él sí, y en Él, Cristo, amén. O sea, todas las promesas de Dios en Cristo son sí. Pero, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no sacar la palabra de Dios de su contexto. Hay que ver el contexto, porque todas las promesas de Dios son sí en Cristo, pero Dios demanda obediencia, así como le está diciendo al pueblo de Israel, obedezcan para que esta promesa se cumpla en ustedes. De la misma manera, Jesucristo le dice a la iglesia, obedezcan para que las promesas de Dios se cumplan en nosotros. Veamos lo que dice la palabra de Dios, continúa diciendo. Jesucristo dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Dice Jesucristo, yo lo voy a hacer. Todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero vea lo que dice más adelante, Primera de Juan, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, o sea, ¿cómo es que Jesucristo nos va a oír o Dios el Padre nos va a escuchar cuando es conforme a su voluntad? ¿Cuál es su voluntad? Lo que tenemos escrito en la Biblia. No podemos pedir algo que Dios no lo aprueba y pensamos que lo vamos a recibir.
Si insistimos a pedir algo que no es la voluntad de Dios, pues quien nos lo va a tratar de dar es el diablo, el enemigo de las almas. O se lo da a las personas inconversas y dicen, Dios me está bendiciendo. Como sucede en muchos casos, muchas cosas pueden darse de esa manera. Ahora, es bien importante, hermanos, no sacar la palabra de Dios de su contexto. Veamos lo que dice en otros versos. Jesucristo hablando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesucristo? Obedece mi palabra, permanece en mí, la relación entre mí y Dios, entre tú y Dios, obediencia a la palabra de Dios. Y dice que el Señor, que todas las promesas de Él, de Dios, las que tenemos en la Biblia, son para nosotros, hermanos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Todas las promesas de Dios. Ahora, versículo 2 de ahí de Deuteronomio dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Ahora, en Apocalipsis también dice la palabra de Dios que no debemos, no lo vamos a ver, pero dice ahí que no debemos ni quitarle, ni añadirle, porque el que le quitare o le añadiere, dice que van a venir las maldiciones que son nombradas ahí en el libro de Apocalipsis. Aquí Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, y hermanos, desafortunadamente el pueblo de Israel le hizo añadiduras a los escritos de que ellos leían, muchas añadiduras. El Señor Jesucristo los reprendió, y eso lo leemos ahí en Mateo capítulo 15, no lo vamos a ver. Pero ellos añadían muchas cosas a las escrituras. Ahora, ¿eso sucede en nuestros días? Claro que sí, hay mucho de eso, hermano, mucho. Entonces, hermanos, dice Moisés al pueblo de Israel, no le vayan a añadir a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová. O sea, Moisés en ningún momento está diciendo, estos son mis mandamientos, yo les estoy dando esta palabra, pero la palabra viene de Jehová. ¿Me estoy explicando, hermanos? Dice, no le quiten, no le pongan, obedézcanla, porque son mandamientos de Jehová. Está ahí al final del versículo 2. De Jehová vuestro Dios. Dice, yo se las doy, yo se las estoy ordenando, pero no es mi palabra, es la palabra de Dios, es la palabra del Señor. Ahora, hermanos, pastores están enseñando que no es malo tatuarse el cuerpo. Yo no sé si usted ha escuchado, ¿verdad? Pero, hermanos, se enseñan esas cosas donde, podría decir, millones de personas lo miran y están diciendo, no es malo tatuarse el cuerpo. Depende de lo que te vayas a tatuar. Yo estaba examinando esto, hermanos, con la tinta que se tatúan las personas. Produce cáncer, produce hepatitis, daña el hígado y produce puede producir un montón de enfermedades en el cuerpo, causa de la pintura que se pone en el tatuaje. Y pastores, algunos pastores sí famosos, no tiene nada de malo que la persona se tatúe. No hay problema. Depende de lo que te vayas a tatuar. Si te tatúas un versículo bíblico, te tatúas la cara del Señor Jesucristo, qué sé yo, entonces no tiene nada de malo. No te vayas a tatuar un demonio, no te vayas a tatuar algo, una maldición. Pero hermanos, la palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo por dentro y por fuera, no solamente por dentro y por fuera. Somos templo del Espíritu Santo. Y otra cosa bien importante, no nos pertenecemos a nosotros mismos porque fuimos comprados con la sangre de Cristo, los cristianos. Entonces yo no puedo decidir qué le voy a poner a mi cuerpo, qué le voy a escribir, si lo voy a tatuar, si le voy a
tenemos que tener mucho cuidado. Este cuerpo no me pertenece, le pertenece al Señor Jesucristo, porque Él lo compró con la sangre preciosa, con la sangre divina. Es del Señor. Entonces, ¿cómo yo puedo decir, no, sí, no hay problema, puedes tatuarte y después te da un cáncer? No hay problema. Sí hay problema. Y eso lo están enseñando y lo están promoviendo. Y los jóvenes especialmente, pues dicen, pues no tiene nada de malo, yo me voy a poner tatuajes. Y al cabo lo dijo el fulano de tal, doctor en Biblia, doctor en teología, lo dijo y lo enseña. Y la gente se cree, hermanos, porque todos se lo comen. Como dice Juanito, yo me lo como, ¿verdad? Y Juanito, ¿te vas a comer todo eso? Yo me lo como. Bueno, la gente, hermanos, escuchan predicadores de todos sabores y de todos colores y todos se lo comen. Especialmente los jóvenes, y dicen, a mí me gusta más como predica aquel, porque aquel es más permisivo, aquel es más amoroso, entre comillas. Y hermanos, mire, también dice que si eres cristiano, tenemos permiso por algunos pastores para suicidarnos. Te quitas la vida, al cabo ya eres salvo, te vas al cielo. Y, hermano, lo están diciendo. Y mire cómo el diablo, hermanos, por otro lado, se está moviendo de una manera tan terrible para engañar a los jovencitos que se suiciden, que se quiten la vida. Y luego los pastores diciendo, bueno, depende la razón por la cual te suicidas. Depende la razón. Hermano, mentiras del diablo. Amén. Promoviendo la mentira de Satanás, diciendo, te puedes suicidar, no hay problema, porque depende de la razón por la cual tú te vas a suicidar. No hay razón para suicidarte, no hay razón para matarte, porque la vida le pertenece a Dios y Él fue el quien nos la dio y Él decidirá cuándo nos la quita. Amén. Otros también están diciendo que si la persona se queda a la gran tribulación, se puede poner la marca para que coma, venda, compre y todo, y después nomás te arrepientes, le pides perdón a Dios y vas al cielo. Lo cual es otra mentira, hermano. No es cierto. Y la persona piensa que porque lo dijo el doctor fulano de tal en Biblia, entonces puede presentar la credencial allá en el cielo y decir, bueno, dijo fulano y yo por eso tengo entrada aquí al cielo. Y te van a decir, oh sí, pues está bien, pásale. Trae la credencial del pastor X fulano, entonces puedes entrar al cielo. No, tenemos que ir a la Biblia. Por eso dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Tenemos que poner toda nuestra confianza en lo que dice la Escritura. Por eso debemos de leerla y debemos de escudriñarla. Amén. Todas esas cosas, hermanos, que muchas de las cosas que se están enseñando, diabólico, mentiras, y que promueve los engaños de Satanás, la voluntad del diablo, la voluntad de Satanás. Vea lo que dice la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. ¿En cuál hombre? En todos. En todos. No importa que tenga 20,000 títulos de teología. Maldito el hombre que confía en el hombre. No importa que la Biblia la haya leído 100 veces de pasta a pasta, aunque se la sepa de memoria, no puedes confiar en el hombre, porque entre más conocimiento o más sepa de la Biblia, a veces, hermanos, las personas, la tendencia del ser humano es llenarse de vanagloria, de vanidad, y comenzar a enseñar cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Mira, es preferible que si alguien quiere saber algo, vamos a ver qué dice la Biblia. Yo no lo sé de memoria, pero vamos a ver qué dice aquí. Lo que dice Dios, eso es verdad. Amén. Dice la palabra de Dios, todo hombre mentiroso, todo hombre mentiroso, mas Dios es veraz, hermano. Amén. Por eso dice aquí, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Por qué maldito?
Porque si se va siguiendo a un hombre, pues es la ruina y la desgracia. Imagínense, hermanos, cuántas personas se pueden suicidar causa de la enseñanza de un pastor de esos. ¿Cuántas personas se pueden quedar en la gran tribulación confiados de que por al cabo se marcan y después se arrepienten y se van a salvar? Maldito, una maldición. Dice, y pone carne por su brazo. Y el problema es que su corazón se ha apartado de Jehová, se apartó del Señor. Veamos qué más dice Dios. Vamos, voy a llevarlos, hermanos, por favor, no pierda ahí Deuteronomio, pero quiero que vayamos ahí a Primera de Corintios, el capítulo 6. Y vamos a ver el versículo 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. No me conviene tatuarme, no me conviene suicidarme y no me conviene quedarme a la gran tribulación. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas, o sea, la comida, el alimento para el estómago, para el vientre, para el estómago. Y el vientre para las viandas, el estómago para la comida. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Dios lo va a destruir. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Ahora, hermanos, ¿la fornicación es por dentro o es por fuera? ¿Cómo se lleva el acto de la fornicación? Por fuera. Y si es por fuera, ¿qué parte del cuerpo es? Pues de la parte de afuera. Ahora, ¿por qué razón? Dice, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Entonces, el cuerpo es para el Señor, o sea, mi cuerpo es para el Señor, ¿cierto? ¿Estamos entendiendo, verdad, hermanos? Y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. O sea, cuando seamos arrebatados, el cuerpo va a ser glorificado, va a ser transformado. Como dice ahí en 1 Corintios 15, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? O sea, cada parte de mi cuerpo es miembro de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Dice el versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Versículo 1 del capítulo 7 dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, no es perdón, hermano. Vamos al capítulo 10, versículo 21. Dice en 1 Corintios 10, 21, dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Versículo 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahora, vamos a 2 de Corintios.
Por favor, el capítulo 7, ahí sí es el capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, todo lo que contamina nuestro cuerpo, dice, límpiate. Todo aquello que es desagradable a los ojos de Dios, déjalo, deja de hacerlo. Ahora, alguien, hermanos, que se dice cristiano y se hace un tatuaje es porque ya esa persona se ha alejado de Dios. Está descarriado. O no será cristiano o se descarrió de la voluntad de Dios. Está alejado de Dios y por eso se hace el tatuaje o se quiere hacer un tatuaje. Pero el pastor le dice, no, ¿de qué te vas a tatuar? Le dice el miembro, quiero hacerme un tatuaje. Oh, sí, pero ¿de qué te vas a tatuar? No te vas a tatuar un diablo, ¿verdad? Si te tatúas un versículo bíblico, está bien. Imagínense, hermanos, qué consejo. En lugar de decirle, mira, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Acércate al Señor mejor, porque te estás descarriando, te estás yendo por un camino equivocado. Lo que te va a traer es una enfermedad en tu cuerpo, y máxime porque tú conoces la palabra de Dios, peor porque Dios te va a castigar. Amén. Por desobediente y por rebelde. ¿Cómo se le va a decir a esa persona? Sí, bueno, depende de lo que te vayas a tatuar. Eso es un engaño, hermanos. Ahora, hermanos, el que se queda a la gran tribulación y se marca, será engañado sin remedio, ya estando en la gran tribulación, porque la Biblia lo dice. Y va a adorar a la bestia y a su imagen. Vea lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. ¿Cuál arrepentimiento? ¿Cuál oportunidad de arrepentimiento? No la hay delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado, ¿a quiénes? A los que recibieron la marca de la bestia. Imagínense, se quedan a la gran tribulación por haber sido rebeldes a la palabra de Dios. Y luego, porque no quieren sufrir, pues no pueden comprar ni vender si no se ponen la marca. Se ponen la marca y dice que esas personas van a ser engañados. Bueno, ya fueron engañados desde antes, entonces pues el engaño viene aún peor a los que reciben la marca y habían adorado su imagen. Estos dos, dice, ya hablando del diablo y el anticristo, fueron lanzados vivos delante de un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Perdón, no es el diablo, es el anticristo y el falso profeta, los que son lanzados al lago de fuego. Luego dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estas personas, hermanos, son los que se quedaron a la gran tribulación, pero no quisieron, se negaron a recibir la marca, se negaron a adorar al anticristo o al falso profeta. Los decapitan, los van a atormentar, van a ser muertos por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron, aquellas personas que no lo hicieron, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años en el tiempo del milenio. Entonces, ¿cuál tiempo de arrepentimiento? ¿Cuál oportunidad de arrepentirse a las personas que se quedan a la gran tribulación y ponerse la marca? ¿Por qué se enseñan esas cosas, hermanos? Un terrible engaño.
falsas esperanzas. Por eso la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Hay que escudriñar las Escrituras, ¿eh? Hay que leer la palabra de Dios. Versículo, vamos a Deuteronomio una vez más, hermanos, por favor, Deuteronomio. Versículo 4. Dice, versículo 2, una vez más lo vemos, dice, no añadas a la palabra que yo te mando, ni quites de ella. Y luego dice, ¿cuál es el propósito? Para que guardes, para que la vivas, para que la obedezcas. Los mandamientos, ¿de quién son, hermanos? De Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. De Jehová, para que los guardes. Dice el versículo 3, vuestros ojos vieron. O sea, ustedes fueron testigos de lo que le pasó a aquella gente desobediente. Ustedes fueron testigos, dice, versículo 3, dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Ustedes fueron testigos. Les recuerda, no se dejen engañar, no se dejen arrastrar por el engaño, porque ustedes saben de que aquellas personas murieron y no están aquí entre nosotros, les dice Moisés. ¿Qué fue lo que le pasó a esa gente? Vamos a Números, hermanos, por favor, Números capítulo 25. Números 25, por favor, hermanos. Vamos a leer versículos del 1 al 9. Dice, ¿estamos ahí, hermanos? Eran unas hojitas más para atrás. Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. O sea, ellos llegaron a este lugar, a esta ciudad, a este pueblo, y la historia es un poquito larga de lo que pasó aquí, pero quiero que veamos que ellos, hermanos, comenzaron a fornicar con las descendientes de ese pueblo, con las hijas de las personas de ahí de ese pueblo. Y vea lo que sucede, dicen las cuales, o sea, estas mujeres invitaban al pueblo, a los israelitas, a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo participó, comió y se inclinó a sus dioses. O sea, comenzaron a participar, se relacionaron y todo parecía muy bien y comenzaron a hacerlo. Dice el versículo 3, así acudió el pueblo a Baal Peor. ¿Y qué sucedió? Dice, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó, o sea, los clavó a los dos juntos, a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron en aquella mortandad 24,000 personas. Murieron ahí todas esas personas. Entonces vamos a regresar a Deuteronomio, hermanos, por favor, capítulo 4. Entonces Moisés, o Dios a través de Moisés, le está diciendo a esta gente, ustedes vieron lo que sucedió, cuánta gente murió ahí por haberse apartado de Jehová, por irse tras dioses ajenos y hacer lo que no deberían de haber hecho.
El versículo 4 dice: mas ustedes que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy aquí. Todos están vivos aquí. Como dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Jesucristo, hermanos. Y esta es palabra de Jesucristo. Todo lo que tenemos aquí, hermanos, son las palabras del Señor. Y en ella tenemos que poner toda nuestra confianza. Versículo 5 dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. O sea, yo no estoy hablando por mi propia cuenta, les dice Moisés, no son mis propias palabras, son palabras del Señor. Y yo se las estoy comunicando a ustedes, les dice Moisés al pueblo de Israel. Son estatutos, son decretos, pero vienen de la presencia del Señor. Dice: para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Vea lo que dice aquí, hermano, la palabra del Señor ahí en Malaquías. Dice: la ley de verdad estuvo en su boca, hablando de los levitas. Usted lee los versículos anteriores, está hablando de los sacerdotes del pueblo de Israel. Dice: e iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. O sea, ese es el trabajo del sacerdote, del pastor, del evangelista, del cristiano que comparte la palabra de Dios, que otras personas se aparten del pecado. No que seamos instrumentos para que se hundan más en el pecado, sino para que se aparten de la iniquidad. Dice el versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Que Dios nos ayude. Dice la palabra de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando tenemos temor de la palabra de Dios, han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿A cuál ley, hermanos? La ley de Dios. No las propias palabras del pensamiento humano o las propias ideas personales. No, la palabra de Dios. Si alguien tiene una pregunta, hay que ir a la palabra de Dios y decir: aquí está la respuesta, aquí, en este lugar. Porque, hermanos, a veces, mire, como nos creemos tan sabiondos y empezamos bla, 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 y hablamos muchas cosas, hermanos, que más bien sacamos a la persona de la palabra de Dios y dejamos a la persona así como viendo pajaritos, ¿verdad? Todo mareado. ¿Y qué dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué? Porque cometemos el error, hermanos, de creer que sabemos mucho y empezamos bla, bla, bla. No, usted no ha escuchado, a lo mejor me ha escuchado a mí, ¿verdad? Sí, hermanos, cometemos ese error. Dice la palabra de Dios: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Dice, me llama mucho la atención el versículo 7, dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Y fíjese que a veces es mejor mantener la boca cerrada, los labios cerrados, para que la sabiduría se quede ahí, ¿verdad? Porque, hermanos, abrimos los labios y ya. Dice: de su boca el pueblo buscará la ley. Por eso, hermanos, es mejor, déjame llevarte a la palabra de Dios. ¿Tienes una pregunta? ¿Tienes una duda? Déjame llevarte a ver qué es lo que Dios dice. Dice: porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mensajeros somos del Señor. Dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Juan 7:18, vea lo que dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca.
buscamos que ser alabados, que digan, wow, ¿cómo sabe este hermano? Wow, este sí sabe, este sí tiene mucha sabiduría. Porque si hablamos por nuestra propia cuenta, hermanos, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, andamos buscando nuestra propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le envió, de Dios el Padre, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Verdad? Lo que dice acá, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice el Señor Jesucristo, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Si el Señor Jesucristo, hermanos, se sujetaba, como lo he dicho en otras ocasiones, a lo que el Padre le mandaba, ¿quiénes somos nosotros para hablar lo que nos da nuestra regalada gana, lo que nosotros se nos viene a la mente? Dice el versículo 6, ahí en Deuteronomio, guárdalos, o sea, guarda los mandamientos de Dios, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. ¿Estamos ahí, hermanos? Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y ustedes saben, hermanos, que el versículo 7 de Proverbios 1 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos la desprecian, pues allá ellos, hermanos. Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Allá aquellas personas que desprecian la sabiduría. Versículo 7 dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Jesucristo prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿cierto? Amén. Pero vea lo que dice el Señor. Dice el Señor que nosotros debemos de enseñar que guarden todas las cosas. ¿Qué cosas? Lo que Él nos ha mandado. ¿Dónde encontramos lo que Él nos ha mandado? En su palabra. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Y dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a estar atentos a su palabra y a enseñar su palabra. Amén. No nuestras propias ideas. Dice el versículo 8, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos, o sea, mandamientos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes, de vosotros? Por tanto, dice el versículo 9, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Así que, hermanos, esto es la palabra de Dios. Preciada, preciosa. Dios quiere que la amemos, que la vivamos, que la pongamos en práctica y que la compartamos con las demás personas. Palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, le damos por su bendita misericordia para con nosotros. Gracias por su amor, por su paciencia, Señor, tanta paciencia que usted ha tenido con nosotros. Muchas gracias, Padre. Ayúdenos, oh Dios, a ser bíblicos, a escudriñar la Escritura, a atesorarla en nuestro corazón, a vivirla y a enseñarla a otras personas. Se lo pido en el nombre de Jesús. Continúe bendiciendo esta iglesia y muchas gracias, Padre. Gracias en Cristo Jesús.